Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pasateloeléctrico.es. Con todos vosotros, David Montero, y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán. Hola, Miguel. Muy buenas, David, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Pásate a lo Eléctrico. Muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más. La verdad es que en el anterior episodio tuvimos una entrevista espectacular con el CEO de Lupa Motors, esta empresa española, así que si no lo habéis escuchado os dejaremos el enlace en la descripción porque es una auténtica barbaridad lo que están haciendo y bueno, es una empresa española, ¿no? Así que súper interesante, si queréis escucharlo os lo dejamos por la descripción. Y bueno, David, ¿qué tal ha ido la semana? Fundador, no CEO. Que me recalcó mucho Carlos de Lupa eso, ¿no? Que no es ningún CEO, que es el fundador de la marca. Bueno, pues ahí lo tenemos, ya que ha dicho que lo digamos, pues lo decimos. La semanita con mucho trabajo, Miguel, como sabes, al igual que tú seguramente, ¿no? Sí, además hemos tenido, bueno, luego a lo largo de este podcast hablaremos un poquito de esa presentación del ID4 que ha sido esta semana y bueno, David, luego hablamos de eso, primero vamos a contar las noticias. Exacto. No se te ha visto, David, eso ya lo que estabas enseñando. Sí, bueno, si estáis viéndonos en YouTube, ¿no? Aquí se puede ver la acreditación, ¿no? Para el contenido online que nos han dado nada más llegar. Y algo que Miguel no sabe es que ya pues estoy negativo. O sea, me han metido hoy el palo. Todavía no ha llegado. Sí, todavía no ha llegado la prueba anal, por desgracia. Ha sido por la nariz. Pero sí, siempre como en las presentaciones con el COVID, ¿no? Pues hacen una prueba previa PCR y quien da positivo a su casa. Y así pues, la organización está tan tranquilo de que todo el grupo de personas con los que estás, ¿no? Pues son negativas, por lo menos. Sí, eso la verdad es que es una muy buena iniciativa, ya lo vimos en otras presentaciones, así que súper bien por parte de las marcas. Pero antes de hablar con el ID4 sobre ese pedazo de coche de Volkswagen, tendréis que esperar un poquito. Y bueno, si os interesa y queréis saltar directamente a esa parte, tenéis como siempre los tiempos en la descripción del podcast. Pero vamos a empezar hablando del Tesla Model 2, o bueno, sea cual sea su nombre. Y es que, bueno, hace unos meses en el Tesla Battery Day confirmó Elon que tenían la intención de hacer una especie de vehículo más compacto y más reducido de precio, que rondaría en torno a los $25.000, que bueno, traducido a euros serían unos 20.000, 22.000 euros la versión de entrada, ¿no? Pues este vehículo ya está confirmado y más concretamente se va a comenzar a fabricar en China y se va a, bueno, pues a comercializar globalmente, ¿no? Será un vehículo más compacto, la verdad es que no tenemos ningún tipo de detalle, pero los mockups, ¿no? Los primeros conceptos que hemos podido ver tienen pinta de un Model 3 más pequeñito, ¿no? Pues información que nos llega, podemos ver un render en la web que pues es el morro del Model 3 en un coche compacto que recuerda desde el retrovisor hacia atrás al ID3. No sé a ti si te recuerda, Miguel, pero muy parecido. De esa estética, no sé si en dimensiones será, yo creo que también parecido para competir, que ya nos han dicho otras fuentes que será un poco más caro en Europa, que seguramente esté rondando sin ayudas los 30.000 euros. Y que bueno, al final yo pensaba que este Tesla compacto, como se dijo hace tiempo, o Elon, por lo menos se suponía que iban a sacarlo y que se iba a fabricar en Alemania. Por lo tanto, si al final se hace en China y va a ser exportado al resto del mundo, ese pequeño pero, ¿no? De si la mayoría va a Europa, al final ese transporte es más largo que si se hiciera en Alemania, pero bueno, Tesla hace lo que tiene que hacer, ¿no? Un coche que en Europa va a calar mucho porque es un concepto que tenemos de coche más urbano que puede llegar a más gente y sobre todo más asequible, así que bienvenido otro coche eléctrico si llega, ¿no? Sí, bueno, al final con el tema de la fábrica de China, el presidente de Tesla ahí en China lo ha confirmado, ¿no? Que se comenzará a desarrollar ahí. Bueno, ya han estado haciendo un montón de pruebas, vamos, que deben de tener ya bastantes prototipos ya diseñados de este vehículo. Y con respecto a la fabricación en China, yo creo que si ven que en Europa es un mercado muy grande, también yo creo que a Tesla le interesará, cuando tenga la fábrica de Berlín terminada, empezar a fabricarlo, ¿no? Porque se ahorran un montón de costes de coger el coche en China y traerlo a Europa, ¿no? Entonces yo creo que eso igual reculan en el futuro, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Yo tengo ganas de la presentación, David, porque hace un montón que no tenemos una presentación de Tesla de vehículos, ¿no? La última creo que fue la del Cybertruck y no hemos vuelto a tener ninguna. Exacto, todavía no hace falta, ¿no? Eso que nos tiene acostumbrados Elon, ¿no? El espectáculo de la presentación. Y de verdad que desde que se rompieron esos cristales en el Cybertruck que tanto vuelta al mundo dio,
hace ya mucho tiempo que no tenemos una presentación de Tesla, y a ver si ya pronto llega este Model 2 o como lo llamen y pues tenemos una nueva presentación. Y sí, como he dicho, un Model 3 de frente pequeñito, y si nos vamos a la parte trasera en este primer render, que veremos si al final es así, pues desde la luna trasera hacia el paragolpes sí que recuerda más a ese Model Y que ya está empezando a verse por allí. Así que nada, un coche que no es bajito, es un coche que parece un suburbano, ¿no? Un coche que parece que puede ser alto, pero como os digo, son suposiciones porque todavía no hay nada oficial de la marca, ¿no? En cuanto a lo que va a pasar aquí y van a sacar, pero un coche que hace falta, yo creo que para Europa, ¿no? Que estamos acostumbrados a tener coches un poquito más reducidos y no meter berlinas de 5 metros en las ciudades, así que una buena apuesta de Tesla. Sí, es una muy buena apuesta. Esto quizá estaba un poco fuera de ese master plan de Elon, ¿no? Tenemos un pedazo deportivo primero, luego hacemos un sedán de gama alta y luego hacemos un vehículo más comedido, ¿no? Pero han ido añadiendo vehículos a esta línea y, bueno, hemos visto el Tesla Semi, que saldrá algún día a la venta. Hemos visto también el nuevo Roadster de 2020. Que saldrá algún día a la venta. Que también saldrá algún día a la venta. Será, en vez de Roadster 2020, será 2022 o 2023 o cuando puedan sacarlo. Y ahora pues hemos visto este Model 2, ¿no? Que será como una especie de añadido a toda esa línea de Tesla más compacto. Y como bien dices, David, yo creo que tendrá muchísimo éxito en Europa, porque aparte de que nos gustan mucho los SUV en Europa, el SUV así más compacto también nos gusta un montón, sobre todo pues para ciudades y demás. Habrá que ver las características, ¿no? El tema de la autonomía y todo eso, pero yo creo que tendrá bastante autonomía, ¿no? Para competir un poco con el mercado que tenemos a día de hoy, como puede ser, por ejemplo, el ID3 o el ID4, del cual luego hablaremos. Y pues nada, muy buena noticia por parte de Tesla. Pues buena noticia, y seguimos con otra noticia también, que más que una noticia, bueno, aparte de que es noticia, es una suposición y algo que tiene a bien, ¿no? Arturo Pérez de Lucía, el director general de IDIBE, que ya está empezando a hacer números de lo que puede ser el Moves 3, así que cuéntalo, Miguel. Pues sí, David, Arturo Pérez, el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, o como bien has dicho, AEDIBE, para los que no sepáis qué significan las siglas, están, pensando ya en torno al plan Moves 3, ¿no? Para este año 2021, y se espera que tengan una dotación de 400 millones de euros. Y también, bueno, han estado indagando un poquito a ver si se puede hacer algún tipo de modificación en el IVA de los vehículos eléctricos, ¿no? Ya, igual no la eliminación completa, como hablábamos hace unas semanas, pero quizá algún tipo de reducción, con el objetivo siempre de equiparar el precio de los vehículos eléctricos al de los vehículos de combustión, ¿no? Y que sean una opción que mucha gente quizá ahora no se plantea, aunque, bueno, si haces las cuentas salen, pero, mucha gente quizá no se plantea hacer el desembolso inicial, pues o bien porque no tienes el dinero o porque es un desembolso inicial bastante grande, pues igual se lo empiezan a plantear, ¿no? Si el precio es el mismo, así que muy buena noticia. ¿Qué crees, David? ¿Será suficiente 400 millones? 400 millones de euros y también una expansión como que se prevé de una red de recarga con 8.000 puntos rápidos hasta 2030. Bueno, se está hablando, como hablamos ya la semana pasada, de que en vez de 5.500 euros achatarrando un coche, a lo mejor subía un poquito más y podía llegar a 6.500 esa ayuda, más esa reducción de IVA, que yo creo que sería mucho mejor reducirla que eliminarla, porque al final el impuesto, si no, tiene que salir de algún sitio. Es muy difícil, ¿no?, que Europa dé el ok a quitar el IVA en algún país, como ya llevamos viendo bastantes años, pero sí esa reducción más las ayudas estatales que tenga cada ayuntamiento y bonificaciones, pues veremos a ver, pero esto tiene que ir a más, y yo creo que sí, que cada plan nuevo que haya a Moves, pues la ayuda será mayor. También hay más oferta para comprar coches, e incluso ya vimos cómo llegará ese coche de lupa y qué asequible pretende ser. Así que muy buena noticia, y yo creo que 400 millones de euros, siempre que sea más que el año anterior, es buena noticia, ¿no, Miguel? De hecho, el objetivo para este año se han puesto de vender 100.000 vehículos eléctricos puros, no electrificados, porque electrificados incluimos los híbridos enchufables, lo cual es un poco una forma de trampear un poco los datos, ¿no? Pues 100.000 vehículos 100% eléctricos con respecto a los 35.000 de este año pasado, 2020, lo cual supondría prácticamente triplicar
más que triplicar la cifra de vehículos eléctricos vendidos en total. Y bueno, sí que es cierto que este plan MOVES no va a ser el único incentivo a la movilidad sostenible que va a haber este año, ya que tendremos ese plan de ayudas de Europa, que bueno, ya veremos cómo se reparte, ¿no? Que serán en torno a los 1.100 millones de euros destinados a este tipo de temas, ¿no? Habrá que ver también cómo se reparte, porque yo de los políticos me fío menos tres, pero sin lugar a dudas, si se destinan a este tipo de iniciativas, sobre todo, pues por ejemplo, a la instalación de puntos de recarga, ¿no? Como comentabas, David, 8.000 puntos, pero es que es hasta 2030, o sea, se crean prácticamente 10 años hasta que veamos eso, ¿no? Así que si la inversión inicial se hace muy fuerte ahora, podremos ver números muy positivos en los próximos años y no tan lejos, ¿no? Que 2030 todavía queda un horizonte bastante lejos, y más si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Noruega ya prohibirá la venta de vehículos de combustión en 2030. O sea, es que en España vamos un poco retrasados en ese sentido, ¿no? Así que yo creo que dentro de lo que cabe es buena noticia, ¿no? Tampoco podemos pretender que de 35.000 vehículos pasemos a vender 5 millones, ¿no? Poco a poco. Mientras el crecimiento sea exponencial, todo irá bien. Mira, una noticia que tengo hoy fresca, Miguel, en la presentación nos han dado números de ventas de eléctricos en nuestro país, y decir que Madrid es la comunidad que más ha aportado este año a la movilidad eléctrica, con más adquisiciones de coches eléctricos. Pero una cosa que llama la atención es un gráfico que han puesto en esa presentación, y es que en 2018 el parque automovilístico en España de coche eléctrico era tan solo del 0,47, Miguel, ni el 1%. En 2019 ya se acercaba un poco al 1%, un 0,80%. Pero es que el año pasado, incluso con año COVID, el porcentaje ya de vehículos eléctricos que hay rodando por España es el del 2,10%. O sea que es un crecimiento exponencial, y un crecimiento sobre todo que este año hemos tenido más del doble, ¿no? que el año anterior. Así que si seguimos ese camino, vamos por el buen camino, porque también han puesto el dato de cómo estamos en Europa con el resto de países. Y pues España, si esto fuera una clasificación futbolística, estaría en descenso a segunda, ¿no? Porque lo ocupa Noruega, con un, ojo Miguel, ya cercano al 60% ya de los coches que circulan nuevos son eléctricos. Es una auténtica barbaridad. Más de la mitad de los vehículos 100% eléctricos. Es que es increíble. Y España solo gana a la República Checa, a Polonia y a Grecia. O sea, muy por delante tenemos a Portugal, pero muchos países más por encima. Así que solo tenemos un espejo superior, que es Italia, que se asemeja mucho a nosotros, pero estamos muy, muy abajo. Un país mucho más grande en habitantes y en extensión que los que tiene por delante. Y yo creo que esto es una cosa que tenemos que mejorar, ¿no? Sí, lo tenemos que mejorar. Y bueno, David, quiero plantearte una pregunta. ¿Has visto el anuncio de la Super Bowl de General Motors? ¿Qué te parece? Lo he visto. Pues un rompedor, ¿no? Al final, como se anunciaban esos mastodontes de V6, V10, V8, la Super Bowl, ¿no? El anuncio de coches que siempre más dinero daba en ese anuncio, ¿no? Que se paga tanto anunciarse la Super Bowl. Y este año, fíjate, ¿no? Coches eléctricos. Sí, pero ha habido bastante controversia, ¿no? Porque General Motors ha sido una empresa que, bueno, prácticamente desde los años 60, 70 se ha ido imponiendo y ha intentado restringir un poco la transición a la movilidad sostenible. Incluso hace 3 o 4 años lo veíamos, ¿no? Cuando intentaban levantar ciertas restricciones que había, por ejemplo, en el estado de California, lo cual... y lo que hicieron con el EV1, ¿no? Sí, que todo esto lo retiraron todo hace 40 o 50 años. Tenían un vehículo eléctrico, para los que no lo sepáis, que era, bastante bueno para la época, ¿no? Que podía recorrer hasta 80 kilómetros, creo, o algo así. O sea, que hace 40 o 50 años era una auténtica barbaridad, ¿no? Y vendieron un montón. De hecho, Nicolas Cage y un montón de famosos tenían algunos de estos vehículos. Y bueno... los retiraron absolutamente todos y chaparon el programa, dijeron aquí nadie habla más de vehículos eléctricos, ¿no? Lo cual es bastante negativo y algo para tirar de los pelos a General Motors, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo estuve pensando el otro día y lo estuve comentando con un amigo, ¿no? De que sí, hay que tirarle a los pelos a General Motors, ¿no? Por este tipo de cosas que han hecho durante la historia, pero podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de Volkswagen, ¿no? Con todo el tema del Dieselgate y de un montón de otras marcas, pero al final... de lo que se trata es, estamos aquí, y el anuncio que han hecho a mí me parece, sinceramente, una obra de arte de cara al americano medio, ¿no? Que es bastante petrolhead, ¿no? Que tiene la mentalidad bastante cerrada, y ver un anuncio de vehículos eléctricos en la Super Bowl, yo creo que tiene bastante impacto. Exacto, pues vamos por el buen camino, ¿no? Si ya también, bueno, también yo creo que tiene que ver mucho, Miguel, que ha cambiado la presidencia en Estados Unidos, que ha vuelto a
al tratado ese de París, ¿no? Que pues yo creo que también le ha venido muy bien ese cambio, ¿no? Y el compromiso que ha dicho, de ahí luego ya lo veremos, de Biden, ¿no? De electrificar un montón de coches oficiales, así que ya veremos por dónde parten. Pero una potencia mundial como Estados Unidos, desde luego, tiene que meterse en esto. Sí, al final este tipo de iniciativas son muy buenas, ¿no? Y a General Motors yo creo que ya no le queda otra opción que electrificar sus vehículos. De hecho, en el anuncio aquel anunciaban que iban a tener una gama entera, creo que 29 o 30 vehículos anunciaban de 100% eléctricos para los próximos años, así que súper bien. A ver si vemos alguna presentación, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar, David, si quieres, a la siguiente noticia y vamos a seguir hablando de Tesla hoy porque el gobierno chino pone el foco en esta empresa ya que han tenido un montón de problemas, según algunos usuarios, algunos clientes, de incendios involuntarios, aceleraciones involuntarias del vehículo, fallos en las actualizaciones remotas. Y es que varios funcionarios del gobierno chino se han reunido con representantes de Tesla ahí en el país asiático para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Así que habrá que ver cómo termina todo esto. Pues nada, al final esperemos que den, sobre todo que den con la solución, con la solución y con el problema, como ya pasó hace muy poco tiempo con los Kona que se incendiaban, y sobre todo que saquen una campaña, que todos los fabricantes se dedican a hacer esto y las unidades que tengan afectadas o que sepan identificarlas por lo menos, se arreglen, ¿no? Esto no es nada nuevo, no es Tesla, esto pasa a todas las marcas. Y bueno, pues hay que tener un grupo de personas que se dedican a ver estos fallos, a analizarlos y sobre todo a dar una solución y que no pase, ¿no? O que no vuelva a pasar con futuras tiradas de generación en la fábrica, ¿no? Así es, David, al final a mí esto me sorprende un montón porque Tesla es una de las empresas que yo creo que es mejor valoradas, por no decir la que mejor valorada está por parte de sus clientes, ¿no? A pesar de todos los pequeños fallos, todos los defectos que hemos visto en producción a nivel de calidad de interiores, a nivel de ajuste de paneles, un montón de cosas, ¿no? Y eso yo creo que en parte es por un poco el espíritu que tiene la marca, ¿no? De vehículos eléctricos, del futuro, y los compradores de Tesla al final son gente que este tipo de detalles le da más igual, entre comillas, que a un comprador un poco más exigente que quiere recibir un coche de 40 o 50 mil euros. Así que, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla eso, pero todo lo que dices, David, tiene completamente sentido, porque una empresa tiene que tener un equipo de servicio al cliente que sea acorde con el precio del coche, ¿no? Que en este caso son bastante caros. Y concretamente en el mes pasado Tesla vendió 15.480 coches en el país asiático, ¿no? En China. Sí, al final además es un mercado emergente y sobre todo que quiere copar esas ventas en coches eléctricos porque son mucha población, quieren ir a menos emisiones, es un país de los más contaminantes en conjunto del mundo, y al final pues es un palo sería, ¿no?, para la producción o que se vendieran menos Tesla o menos coches eléctricos por problemas de estos. Así que esperemos que den con la tecla, den con el fallo y que esos usuarios pues vuelvan a confiar y en que se solucionen todos esos problemas. Pues a ver si se solucionan, David. Noticia así flash que acabo de ver, y es que Opel presenta la Opel Combo e-Life, la furgoneta eléctrica compacta de Opel, ¿no? Tendrá 280 kilómetros de autonomía y, bueno, tendrá una versión estándar y luego una versión XL, que será así más de batalla extendida, que ofrece hasta 7 plazas y 2.700 litros de capacidad de carga. Pues como llevamos hablando bastante tiempo en nuestro podcast, ¿no? Se está electrificando muy bien y sobre todo en la parte de vehículos comerciales o furgonetas. El anterior grupo PSA, recordemos que ahora es Stellantis, y de esta manera, al igual que con su marca Citroën o Peugeot, pues Opel también en ese grupo ese consorcio de marca está haciendo grandes opciones en la electrificación, y aparte de vehículos compactos o urbanos, se está centrando mucho en el vehículo comercial, que al final es bastante furgonetas circulando por ciudad, teniendo que hacer transporte, y es uno de los donde se tiene que rebajar esa huella de carbono, ¿no? Y muy bien está Stellantis o el anterior grupo PSA, porque está haciendo una furgoneta en cada segmento, última milla, furgoneta pequeña, de gran capacidad, gran volumen, incluso furgonetas para pasajeros sin tener que llevar carga, y al final te dan muchas opciones para poder comprarte cualquier vehículo. También lo está anunciándose ahora
también una de las Peugeot, y prácticamente está a bombo y platillo anunciando este grupo Stellantis en prensa, en tele, sus modelos y las opciones que tiene diferentes, gasolina, diésel y eléctrico. Sí, al final es muy interesante lo que comentas. Es un sector que tiene que electrificarse porque en el centro de las ciudades hay un montón de furgonetas de este estilo de reparto, de última milla, y es un segmento que si lo electrificamos, la contaminación en el centro de las ciudades disminuirá sustancialmente, ¿no? Así que muy bien por parte de Opel. Y David, vamos a comentar otra noticia flash rápidamente, ¿no? Antes de pasar un poco a la chicha del podcast, y es que Tesla invierte en Bitcoin y aceptará esta criptomoneda como forma de pago en sus coches eléctricos, eso sí, en los países que lo permita. Yo creo que... ¿Qué te parece, David? Pues cuidado, porque ya estaba alguno haciendo sus tesis y sus Excel en redes sociales diciendo que quien invierte en Bitcoins sube las emisiones totales porque el Bitcoin... ¿Qué te parece a ti todo esto? No sé si has leído ese hilo, pero te estaba diciendo que están analizando el CO2 que generaba usar Bitcoin también con Tesla, o que si se podía comprar las emisiones. El caso es que todo lo que toca Elon, como hemos visto con Doge, con Bitcoin, cuando pone ese hashtag en sus redes sociales, sube como la espuma. Y al final, pues, yo creo una fricada más, ¿no? De este magnate o de esta marca que se pueda comprar con Bitcoin, que va a decir, mira, yo soy tan moderno, ¿no? Que me puedes pagar hasta con billetes del Monopoly, ¿no? Por decir. No, pero lo que comentas, David, con respecto a la contaminación, es cierto que Bitcoin es una red bastante ineficiente en el sentido de que la tecnología que requiere para probar las transacciones, haciéndolo una explicación simple, ¿no? Necesita que se adivine un número aleatorio muy grande, entonces eso se tiene que hacer mediante prueba y error, prueba, y son números que requieren millones y cientos de millones de iteraciones. Entonces, claro, hay literalmente granjas, se llaman granjas enormes de CPUs y de GPUs enormes y que consumen una auténtica barbaridad haciendo ese tipo de pruebas, ¿no? Así que sí que es cierto que en ese sentido Bitcoin tiene un pequeño hándicap, pero bueno, no sé hasta qué punto a nivel internacional las emisiones de ese tipo de centros de minado que se llaman tendrán algún tipo de impacto en la huella de carbono, ¿no? Obviamente hay otras opciones, sobre todo Bitcoin, por ejemplo, es una red y es un servicio bastante, entre comillas, lento, porque creo que permite entre 6 y 8 transacciones por segundo, pero luego hay otras criptomonedas que ya sí que son más eficientes en el sentido de que no requiere que haya alguien que esté probando numeritos, ¿no? Pero bueno, no creo que sea algo como para darle tanto bombo de no, es que si pagas el Tesla en Bitcoin eres un asesino de árboles y quieres acabar con el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy interesante que Tesla acepte este tipo de monedas. Al final Elon está un poco loco, tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo con la SEC, con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, a ver si les dejan hacer esto. Veremos qué país lo acepta, ¿no? Y cuántas personas en nuestro país lo compran con Bitcoin, ¿no? O sea, al final se queda en esa anécdota. Piensa, David, que si hubieras comprado un Bitcoin hace 6 o 7 años, ahora tendrías 5 Teslas. ¿Quién lo puede saber, no? Eso al final, ¿no? ¿Quién se iba a aventurar dentro de hace tantos años en comprar algo que no ves, una criptomoneda, algo que no tienes físicamente? Muy difícil, ¿no? Igual que las acciones de Tesla, que la gente compró por $100 o menos y luego subieron como la espuma, y hay gente que cuando llegó a 200 o 300 vendió, luego se arrepentía. Yo creo que la cosa es el momento, ¿no? Y bueno, pues tampoco vale arrepentirse mucho de lo que no has hecho, porque pensando fríamente, si no lo hiciste en esa época, lo hubieras hecho después, nunca se sabe, ¿no? Pues nada, ahí se queda esa pequeña noticia curiosa por parte de Tesla. Si alguno tiene bitcoins, es millonario porque compró hace 10 años, pues ya podéis comprar Teslas. Noticia también, esta vez de felicitación, y es que esta semana nos ha llegado el comunicado de que nuestro amigo de Pásateo Eléctrico y del podcast, Pedro Fresco, autor del nuevo Orden Verde, ha sido, iba a decir contratado, pero va a formar parte del equipo de Teresa Rivera como asesor para asesor energético, ¿no? Para ese cambio que queremos hacer, esa transición ecológica. Uno de los asesores que va a estar ahí pues, dando opinión a Teresa sobre dónde el camino correcto que hay que llevar es Pedro Fresco. ¿Qué te parece, Miguel? Pues enhorabuena, Pedro, por ese
ese contrato, esa colaboración, digamos, con el Ministerio de Transición Ecológica. Yo creo que las ideas que tiene son espectaculares y será muy productivo tener a una persona como él dentro del ministerio, ¿no? Igual no dentro, pero colaborando estrechamente con la ministra y dando este tipo de ideas, ¿no? Así que muy buena noticia. Qué lejos llega la gente, Miguel, por haber estado en nuestro podcast, ¿eh? Fíjate, salir aquí en una entrevista y ya en el gobierno de asesor, fíjate. Bueno, así ahora, David, tenemos un infiltrado, le podemos preguntar a ver qué está maquinando el gobierno, ¿no? Pero bueno, enhorabuena a Pedro, la verdad es que será muy positivo. Y si quieres, David, pasamos a hablar un poquito de los dos coches estrella de esta semana. Vamos a empezar hablando del Audi e-tron GT, que comentábamos un poquito por encima la semana pasada, pero ya conocemos las características completas de este vehículo: una aceleración de 0 a 100 en 3,3 segundos, carga un 80% en 23 minutos, lo cual quiere decirnos que tiene una capacidad de carga bastante elevada, y una autonomía de 473 kilómetros. Me recuerda al Taycan, David. Es muy, muy parecido al Taycan. De hecho, se hace bajo la misma plataforma, esa J7. Y bueno, pues al final sí que sobre todo el morro recuerda mucho. La parte trasera ya no tanto. La parte trasera ya es Audi. Es una 7 de los nuevos y prácticamente es muy parecido. Pero un coche que viene a quitarle, digamos, o a cambiar de mentalidad a esa gente que optaba por un R8 y a que se pase, con la buena aceptación que ha tenido en el mercado el Porsche Taycan, que se pasen a este coche que ahora mismo pues partirá de un precio más elevado de la cuenta, porque es una versión que sale primera edición, pero sí que con esa versión de entrada que ha sacado el Taycan debería sacar Audi un coche dentro de, cuando saque estos modelos, dentro de un año a lo mejor, una versión más asequible que costará menos que el Taycan, y al final vas a tener un coche con la misma tecnología, con esos 800 voltios de sistema, con esa dinámica que tanto Porsche como Audi, trabajando juntos en el grupo, han sabido hacer y transmitir para mover a este coche, y con carga ultra rápida a 350 kilovatios. Así que es un coche que es muy bonito. De hecho, hay gente que el Taycan no le llamaba porque no le gustaba esa agresividad del morro, y parece este coche más estilizado, ¿no? Un coche más, digamos, ya que no llama tanto la atención, y aún así un auténtico deportivo. Y aquí le tenemos, ¿no? Presentado ya ese Audi e-tron GT, que llegará con esa versión 4 y luego una RS todavía más impactante. Y que veremos, porque esa capacidad de baterías, que son 85 kilovatios hora de capacidad neta, pues bueno, hay gente que se está quejando ya de la autonomía. Yo creo que más que suficiente para el coche que es, porque recordemos que es un coche de altas prestaciones y no podemos hacer 600 o 700 como con otros coches que son unas berlinas simples de calle, y aquí estamos hablando de un coche deportivo que yo creo que está bastante bien, ¿no? Pues sí, David, además destacar que ese pack de baterías de 85 kWh de capacidad neta, que bueno, si tenemos la capacidad total será de 93 kilovatios, ese pack de baterías vendrá en los dos modelos, tanto en el 4 como en el RS. Las dos versiones tendrán el mismo pack de baterías, pero lo que sí que se verá modificado será la capacidad del motor, la potencia: 429 caballos para el de gama de entrada y 590 para el más tope, que es el RS e-tron GT. Y bueno, ambos vendrán con una especie de launch control, de boost mode, que lo llama Audi, que será algo tipo pues el modo Ludicrous de Tesla. Imagino que será para hacer salidas, que aumentará la potencia del motor a 523 caballos para la versión de entrada y 637 para la versión más tope de gama. Imagino que al tener el mismo pack de baterías, la versión RS tendrá un pelín menos de autonomía que la versión de entrada, como hemos visto también, por ejemplo, en los Tesla, por ejemplo, en el vehículo, por ejemplo, en el Plaid Plus, en el Plaid Plus, como queráis llamarlo, tenía un poquito menos de autonomía que la versión sin la potencia extra de los motores. En el interior, David, yo creo que... Bueno, ¿qué te parece? A mí me gusta casi más este Audi que el Porsche, porque, no sé, tiene más botoncitos, está bastante chulo. Algo que ha gustado a mucha gente ya, es, aparte de esos asientos que son muy bonitos, tanto la tapicería como la forma, es esa pantalla táctil de 10,1 pulgadas y sobre todo que el clima y demás elementos del habitáculo tengan botones físicos, algo que la gente reclamaba, ¿no? Porque siempre tenía que buscar dónde está el botón para el climatizador, o si hay un submenú que lleva otro submenú, que para subir el volumen tengo que buscar que el climatizador, que
Al final, aquí parece ser que va por clientes y aquí han optado, o habrán preguntado, yo creo, con ese feedback de clientes Audi y han preferido poner botones, a esa diferencia con el Taycan, no todo es igual. Y algo que ha sorprendido a la prensa que ya ha podido montarse en este coche y que ha gustado bastante, ¿no? Que tenga botones, también como opcionales este coche pues puede montar un sistema de sonido Bang & Olufsen de 710 vatios de potencia con 16 altavoces y faros láser, cuidado también. Ojo, cuidado con ese sistema de audio para ir con la música a todo volumen por el centro de la ciudad. Lo que te quitas de contaminación acústica por un lado, la pones por el otro. Pero bueno, sí, ojo, yo creo cómo sonaría ahí una J, Miguel? Una Jotica en el Audi. No, pero me parece muy bien que las marcas reculen en cierto modo, porque por ejemplo ese Audi A6, A7, A8, ¿no? Tienen ya prácticamente todos los controles de forma táctil en la pantalla y me gusta que en este tipo de vehículos que se nota que escuchan un poco al cliente potencial de este vehículo y que reculen y pongan botones físicos, perdón, es una muy buena noticia. Yo, David, sinceramente, por mucho que yo haya nacido en el siglo XXI y todo lo que tú quieras las pantallas, yo sigo prefiriendo este tipo de botones porque es mucho más cómodo. Al final le das, se enciende, le das al botoncito, sube y baja la temperatura, activo el aire acondicionado del botón y no tengo que estar buscando entre los menús las opciones, que al final es un poco engorroso y si vas conduciendo puede distraer bastante. Pues sí, la verdad que hay gente que siempre lo pide, botones físicos para ciertas cosas y no está de más nunca que ciertas cosas como el climatizador y cosas que tienes que dar cuando quieres y que sea un movimiento rápido para no quitar la vista de la carretera lo más mínimo posible, pues está muy bien que tenga esos botones físicos. Y ya para acabar sobre este modelo, pues decir que todavía no tenemos precio en España, pero que en Alemania se está especulando filtraciones, ¿no? que puede partir este e-tron GT4 de los 99.800 euros, que para las prestaciones de súper deportivo que tiene no está nada mal. Y que lo convierte, si lo comparamos con su homólogo en equipamiento, ese Taycan 4S, el Taycan no el más asequible que acaba de salir, sino el que había antes, ese 4S, es 10.000 euros más asequible este coche. Así que un poquito más barato el Audi, que seguramente, como hemos dicho, saquen una versión más barata con tan solo un motor y con tracción trasera el año que viene o dentro de poco, y todavía baje más ese precio y pueda competir más o la gente pueda adquirirlo más barato que irse a ese Porsche. Así que nada, de momento yo creo que tal cual está con este acabado, Miguel, 100.000 euros por este coche no está nada mal, ¿no? Yo un pensamiento que tengo, que he estado reflexionando cuando vimos, por ejemplo, cuando vimos la presentación del Roadster de algún año, el Roadster de algún año, y luego vimos, por ejemplo, el Taycan y ahora vemos este vehículo, yo creo que es que no merece la pena, por mucho dinero que tengas, comprarte un Bugatti o cualquier otro superdeportivo de lujo, porque estamos viendo cómo la tecnología eléctrica es infinitamente superior a la de combustión, que es que tenemos coches que son igual de potentes o incluso más potentes que cualquier superdeportivo de ultra lujo que cuesta millones y los tenemos por precios que son, entre comillas, ridículos. O sea, porque este tipo de aceleraciones y de potencia en un coche que ronda los 100.000 euros no lo hemos visto nunca en ningún tipo de marca premium. O sea que yo creo que está habiendo un cambio muy importante en el sector de los superdeportivos. Y vamos, yo si tuviera millones me los ahorraba y me compraba este Audi o me esperaba el Roadster, que valdrá en torno a los 180-200.000 dólares, creo que dijeron en la presentación, y tienes un coche que es mucho más potente que cualquier otro superdeportivo. Exacto, que al final un coche, como has dicho bien, ese Bugatti, que ya sacó en un vídeo a Alejandro Salomón diciendo que aparte de ese 1 o 2 millones de euros que cuesta el coche, cada ciertos miles de kilómetros tienes que cambiar las ruedas, pero es que en esa rueda está hecha la llanta de no sé qué material y al cambiar el neumático tiene que cambiar también la llanta y a lo mejor te sale ese cambio de ruedas por 30.000 euros, a lo mejor en 30.000 o 40.000 kilómetros. Entonces, no solamente es el gastarte ese 1 millón de euros, pero fíjate, con 3 cambios de ruedas has pagado un Audi GT, ¿no? Así es, o sea, yo lo veo muy claro, ¿no? El cambio de tendencia que está habiendo en el mercado y me parece muy interesante, sobre todo porque más gente podrá disfrutar de este tipo de aceleración y de este tipo de potencia y de toda esta tecnología que hasta hace cosa de unos meses estaba reservada, digamos, para la gente que más dinero tenía. O sea, ahora
Sí es cierto que 100.000 euros es mucho dinero, pero muchísima más gente va a poder tener acceso a este tipo de vehículos, igual que lo estamos viendo, por ejemplo, con los teléfonos móviles, que al principio siempre la tecnología más top entra a los flagships, ¿no? De un móvil de 1.200 euros. ¿Quién se gasta 1.200 euros en un móvil, no? Pero al cabo de 2, 3, 4 años, esa tecnología ya la tenemos en móviles de 200, 300 euros, que ya prácticamente todo el mundo se puede comprar. Pues yo creo que es lo mismo que estamos viendo ahora en los coches. Quizá ahora la tecnología que tiene este Tron o la que tiene el Taycan, pues quizá en el sector del automóvil sea más lento, pero quizá dentro de 10, 15 años tengamos coches por 30, 40.000 euros que sean igual de potentes, quizá un poco menos, pero me parece súper interesante. Estamos llegando a una barrera, David, de lo que lo comentábamos creo la semana pasada, de qué es lo que soporta el cuerpo humano, ¿no? Porque 1,9 segundos de ese Plaid, por ejemplo, de Tesla, yo creo que es que como sigan en este camino vamos a tener aceleraciones por debajo de un segundo que te vas a quedar pegado así a la silla y te vas a quedar con los ojos secos. Nada, por eso te dijimos que esto iba de la mano con la conducción autónoma, ¿no? Porque directamente, como te vas a quedar inconsciente, pues ya que el coche vaya solo, mira, acelérame un momento para que coja sueño y ya llévame al destino. Bueno, pues nada, hasta aquí este Audi e-tron GT. Yo creo que es un vehículo que tendrá bastante éxito, igual que lo ha tenido el Taycan. Y bueno, ahora David vamos a pasar a hablar del Volkswagen ID4, que si no me equivoco has estado esta semana en la presentación, así que cuéntanos un poco qué tal ha ido la experiencia. Pues he estado hace muy poquitas horas que he venido de esa presentación y decir que es un coche que me ha sorprendido, sobre todo al verlo en presencia, porque es un coche que yo me lo esperaba un poco más pequeño y es impresionante. Recuerda, si lo ves de perfil, a una línea muy deportiva entre el I-Pace, pero no tan achatado, ¿no? Tiene una forma del capó delantero que parte de abajo va subiendo, luego se transforma en un techo que en vez de subir baja, lo hace una forma muy coupé y sobre todo los números que nos ha dado aquí Volkswagen es que es más largo que un Tiguan, habitabilidad interior parecido a un Tiguan All Space, o sea, un Tiguan All Space, Miguel, que es un vehículo de 7 plazas, el ID4 es de 5, pero esa habitabilidad es la misma. Y luego un maletero, igual que un Passat, que es de 543 litros, o sea, increíbles prestaciones, cuando te montas es increíblemente grande, ya es un coche que puede ser único para tenerlo en una familia porque te cabe todo y para varios miembros de la familia. Y también la distancia entre ejes se ha agrandado. La distancia entre rueda y rueda es de 2,77 metros. Mejoras en los asientos traseros, distancias de piernas. Y sobre todo un dato curioso que solo se va a fabricar con dos tipos de baterías. Se va a fabricar con la batería que teníamos media en ese ID3, con la batería de 52 kWh. Y luego con la superior de 77 kilovatios hora y que esta vez han optimizado al hacer este coche, al hacer este ID4 y ya no perdemos esa plaza central, o sea que si optamos por el vehículo de gran autonomía será todavía para 5 plazas, así que cosa muy positiva. Y nos han presentado esos acabados, dos acabados, uno que es el de 52 kilovatios hora, el Pure, que tiene un motor de 125 kilovatios, que es igual a 170 caballos, y que promete una autonomía homologada en WLTP de 340 kilómetros. Y luego este coche que teníamos ahí expuesto era el de amplia autonomía de 77 kilovatios hora, que homologa 520 kilómetros y que tiene pues 150 kilovatios de potencia, que son 204 caballos. Y nos han contado, Miguel, que pronto llegará una super versión, que todavía no tenemos muchos datos, solamente que se llama GTX, esta versión de ID4, que tendrá tracción a las 4 ruedas, tracción full motion, como lo llaman en Volkswagen, 2 motores, uno de inducción delante y uno síncrono detrás, y que contará con 300 caballos, Miguel. Pues muy interesante, a mí me parece unas cifras que son espectaculares, sobre todo yo creo que la versión que más se va a vender, quizá me aventuraría a decir que es la Pro Performance Base, aparte de la Pure Performance, digamos la base,
aparte del vehículo de entrada, con esos 340 kilómetros, que partirá de 38.000 euros. Creo que por 5.000 euros más tener la Pro Performance con esa autonomía de 522 kilómetros si eres una familia que suele hacer viajes y que suele pues ir al pueblo, ir a la playa. Yo creo que esos 520 kilómetros de autonomía vendrán muy bien, y por el precio de 43.500 euros, que si descontamos ayudas, teniendo en cuenta, pues vamos a cruzar los dedos de que el plan Moves sea en torno a los 6.500 euros, es que estaríamos hablando de que este pedazo de coche se te quedaría por unos 37.000. O sea que, ojo, cuidado, que tiemble Tesla. El precio nos ha informado que partirá desde algo más, la versión base, de 38.000 euros hasta ese GTX, que llegará casi a los 60.000. Y bueno, pues con las ayudas, como bien has dicho, es un coche que es un cochazo para lo asequible que se puede quedar con ese plan, y veremos a ver si se iba rebajado. Pero es un coche muy a tener en cuenta porque es un coche muy grande, ya para familias, bastante espacio, bastantes prestaciones, y tecnológicamente varias opciones en sistema de infotenimiento, porque puedes optar tienes esa pantalla de 10 pulgadas, pero puedes optar como opcional a una de 12, como opcional también esa bomba de calor para optimizar la autonomía por unos 1.200 euros. También mejoras en los faros, con 18 LED dinámicos que se pueden encender y apagar, incluso bajarse si viene uno de frente para no deslumbrar, todo muy automatizado. Manetas enrasadas, que todavía da más aerodinámica al coche, pero no de estas manetas que se meten y salen, sino simplemente enrasadas, que tú tienes una pequeña abertura que tú metes la mano debajo, pulsas una especie de microconmutador y la puerta se abre. La maneta no se desplaza ni se mueve, o sea que muy conseguido, sobre todo por seguridad también. Y neumáticos de diferentes diámetros delante y detrás, cambia un poquito. Tambor trasero, como se especulaba que este iba a llevar disco, pues no, ha funcionado también y frena también esa ID3, que no necesita más. Tambor trasero, muy también nos han recalcado, optimizado la protección de bajos para que sea aerodinámica, y tanto la batería tiene ese plástico que la recubre, como la suspensión y elementos de amortiguación también tienen carenados para ese rozamiento del viento que sea cada vez menor. Tiene también una abertura a la parrilla central para refrigerar y también para refrigerar los frenos, y nos han dicho que esa abertura, aparte de refrigerar frenos en el paragolpe delantero, también va a servir para que haga una capa de aire que haga una turbulencia y dé con la llanta, y todavía oigamos menos, ¿no?, esa rodadura. O sea que muy conseguido. Han puesto mucho cariño en hacer este ID4, y un coche ya que puede soportar 75 kilos de peso en sus barras longitudinales en el techo, y que puede remolcar ya, no como esa ID3, este ya puede remolcar hasta 1.200 kilos. Miguel, ¿qué te parece? Pues me parece que las barras del techo para la nieve, ahora que caen estas pedazos de nevadas en las ciudades, viene muy bien. Pero no, fuera bromas, me parece un coche que es muy bonito, y sobre todo que por el precio se nota que le han puesto mucho mimo. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos del diseño interior, es un diseño que a mí me recuerda, por supuesto, mucho al ID3. Toda la gama va a beber de ese diseño muy futurista, pero al mismo tiempo muy familiar, que no es algo extravagante ni muy minimalista. Es muy, muy continuista. Si lo tuviéramos que definir de alguna manera, continúa un poco las líneas generales de Volkswagen, pero haciéndolo más moderno. Vemos esos botones, todavía tenemos esas salidas para el aire acondicionado y la calefacción, que no es nada ultra oculto ni moderno que tengas que controlar con la pantalla táctil. En fin, me parece muy bonito el diseño interior, esos LEDs, por ejemplo, debajo de los asientos, que dan una sensación, como más futurista, y los asientos yo creo que tienen pinta también de ser cómodos. David, ¿lo has podido ya no probar, sino sentarte, cacharrear un poco? Cuéntanos. Nos hemos montado, sí que es verdad que el interior recuerda mucho a esa ID3, pero con matices, en cuanto a consola central un poco distinto, pero sobre todo aquí, aparte de los materiales que se usan en el coche, que no son ninguno de origen animal, se nota ese mimo también de los asientos, que han puesto asientos mucho más vistosos, mucho más bonitos, con ese logo i3 impreso en la tela, y nos han presentado, que seguramente para la versión esta GTX, un asiento deportivo que te abraza más, tipo baquet, con cabecero integrado, que veremos a ver, porque también será eléctrico, con masaje, y una opción muy a tener en cuenta si optamos por ese supercoche que va a ser ese GTX, con esa potencia y esa tracción 4, deseando probarlo en el Jarama cuando llegue, porque eso va a ser un punto nuevo también en el camino de este coche.
Y sobre todo también, aparte del coche, nos ha recalcado mucho la marca ese Volkswagen Way to Zero, ¿no? que está haciendo los anuncios, que quiere explicarnos cómo consigue hacer que el coche sea CO2 neutral, su segundo coche después del ID.3 que es CO2 neutral, tanto en fabricación como para poner en la calle. Y nos han explicado distintas fases de dónde empiezan a construir. Nos han dicho, no somos tontos, sabemos que para hacer un coche eléctrico la batería consume, no sé si nos han dicho el dato, unos 15 o 13 o 15 kilos de cobalto, 70 kilos de grafito la batería, que pesa alrededor de unos 500 kilos. Y pues es exagerado, ¿no? Los minerales que tiene que tener un coche eléctrico. Y nos han dicho aquí que ellos bajan el 34% ya directamente de emisiones del coche en la cadena de suministro. ¿Cómo? Haciendo la logística verde, poniendo ya como tiene esa fábrica de baterías en Salzgitter, teniendo trenes eléctricos para transportar y la logística, y haciendo esas baterías o esos coches ya directamente en Europa, y que sea todo ese círculo pues más cerrado. Y aparte tiene un convenio que se llama el convenio de RSC de proveedores, que tiene un contrato en el que todo el material, toda la materia prima, ya sea grafito, cobalto, que siempre sabes, Miguel, que son en países en conflicto, que lo llaman materiales de sangre, ¿no? Por cómo tratan a la gente, cómo se extraen. Tienen una cadena contratada de que están comprometidos a que esos materiales que les llegan a ellos no son de explotación en cuanto a personas, en cuanto al medio. O sea que es muy importante, y aquí bajan esas emisiones. La siguiente fase nos dicen que es la de... Aparte de la de utilización, la fabricación de la batería. La fabricación de la batería tiene un convenio y es de LG Chemical, ¿no? De LG Chem, que se ha fabricado con energía verde, que tiene la particularidad de que son módulos que se pueden intercambiar, no hay que cambiar la batería entera si falla algún módulo. Y que, atento Miguel, Volkswagen va a fabricar baterías propias con un acuerdo que ha hecho con Northvolt, una fábrica sueca de baterías que, ojo, Northvolt, desde que estudia hacer baterías, ya directamente está pensando en cómo reciclarlas. Así que es una batería hecha para reciclar, y que está diciendo que Volkswagen fabricará sus propias baterías en 2024, que está aquí a la vuelta de la esquina. Y aparte, pues con esa utilización del coche, que como sabemos en nuestro país la energía es bastante limpia, tenemos más de un 80% del mix que no genera CO2. Eso y todo lo que hemos hablado, al reciclaje de la batería, que ya sería el último punto, como almacenamiento energético o directamente para cargadores portátiles, que ya hemos hablado en este podcast en algún evento, unas baterías que ya no valen para la movilidad, pero sí que para almacenar energía y dar luz a un evento deportivo, a un concierto, pues ahí también irían estas baterías recicladas. Y también no todo se recicla, ¿no? Hay alguna parte del coche o que se fabrica que no se puede reciclar, y nos han dicho que para allá tiene una empresa contratada que les dicen, oye, tenéis estas emisiones que reducir, este es el dato que tenemos ahora, que tenéis que compensar esas emisiones, porque hasta aquí ha llegado las cadenas que tenemos. Entonces lo que tienen es soluciones hechas, que es, por ejemplo, proteger la selva de Borneo tropical, una cantidad de hectáreas inmensas, y luego también tiene una planta también para reducir emisiones en la India, una planta eólica, que para que te hagas una idea, Miguel, nos han hablado de que pueden dar energía verde solamente con su planta que tiene Volkswagen en la India durante un año a más de 500.000 personas. ¿Qué te parece? Pues son iniciativas muy buenas. Al final, aquí en el podcast hemos comentado que prácticamente todas las empresas de vehículos no se preparan o no hablan de qué van a hacer con las baterías después, o cómo van a reducir la huella de carbono de los materiales, porque no olvidemos que, si bien es cierto que el petróleo obviamente contamina una barbaridad, pero la extracción de todos estos materiales, comentaba 70 y pico kilos de cobalto, en fin, una variedad de minerales que hacen falta para estas baterías. Cobalto, 13 kilos. Cobalto 13 kilos, son unas cantidades de minerales ingentes que se tienen que importar porque en Europa no hay minas, y sobre todo es importante también que se aseguren con ese convenio, ¿no? De que no se vulnera ningún tipo de derechos humanos en la extracción de esos minerales.
es todo muy positivo, sobre todo para darle a Volkswagen esa imagen futurista y también muy beneficioso para el medio ambiente y para el mundo en general. Y lo comentábamos la semana pasada con Lupa, ¿no? El tema del reciclaje de las baterías. Y yo creo que es muy importante que, por ejemplo, Volkswagen empiece a hacer colaboraciones con otras empresas, también a desarrollar baterías ellos propiamente aquí. Porque al final, cuantos más fabricantes haya haciendo baterías, sus baterías propias, habrá más competencia entre ellos y seguro que vemos avances muchísimo más rápidos, como por ejemplo las celdas aquellas de Tesla, pues aquí en Volkswagen también. Otro punto, Miguel, perdona, que se me pasaba, es que han dicho que de aquí a 2030 se compromete Volkswagen a que cada batería de coche eléctrico, como máximo en 2030, van a dar el dato de que por lo menos el 50% de esa batería ya es fabricada con material reciclado. Claro, pues fíjate, o sea, todo ese tipo de iniciativas son muy interesantes a la hora de reducir la huella de carbono de los vehículos y al final, lo que comentaba, ¿no? La competencia entre las empresas va a hacer que también, aunque solamente sea por pura imagen de marca, de decir somos la empresa más limpia de todas, pues este tipo de iniciativas se lleven a cabo, porque al final Volkswagen ahora lo está haciendo muy bien, pero igual viene Audi mañana y dice, oye, pues yo tampoco me quiero quedar atrás, yo también soy muy limpia, y empiezan a poner en marcha todo este tipo de iniciativas, así que yo creo que aunque sea puramente algo, vamos a decirlo, egoísta de no, yo quiero ser la empresa más limpia y quiero que esta sea mi imagen de marca, yo creo que es perfectamente y muy beneficioso para el mundo en general. Pues sí, sobre todo fabricando, como hemos dicho, tus propias baterías y tus propios motores, porque también Volkswagen fabrica sus propios motores, ¿no? Sí, al final digamos, tener toda la cadena de montaje y luego habrá que ver cómo optimizan, obviamente, los procesos de producción y demás, porque, por ejemplo, Tesla a día de hoy fabrica prácticamente todo en la misma fábrica, bueno, las baterías en otra, pero la tienen muy cerca, y yo creo que este tipo de empresas que son muy grandes, que son más antiguas, tienen un montón de fábricas deslocalizadas por todo el mundo, y quizá también el tema de la huella de carbono de transportar los coches de un lado a otro, pues quizá eso también haya que solucionarlo, ¿no? Pero al final... lo hemos hablado muchas veces en este podcast, no hay ninguna solución que sea perfecta, no hay ninguna solución que sea de contaminación cero, porque al final todo va a tener algún tipo de huella, ya sea de carbono o de contaminación acústica o de contaminación de lo que sea, visual, en fin, todo va a tener algún tipo de contaminación y no hay una solución perfecta. Y yo creo que hay que aplaudir más el esfuerzo que se hace que otra cosa, ¿no? Porque al final tener un vehículo que contamine cero es imposible y hay Así que es. quedarse con lo que tenemos. Yo creo que todas las preguntas que tenían en esta presentación los cuñados quedan resueltas simplemente. No es que la minería, no es que la energía, ¿no? Aquí está todo. Prácticamente Volkswagen se ha ocupado de todas esas incógnitas, ¿no? y de explicarlas. Incluso otras incógnitas también que han dicho, por ejemplo, es cuándo se equivalen en emisiones, ¿no? Un coche, la fabricación de la batería con un coche de combustión. Han puesto el ejemplo de un Tiguan diésel y este ID4, y fíjate, para que diga una empresa que se ha dedicado a la combustión toda la vida, ya está diciendo que en 30.000 kilómetros ese vehículo eléctrico ya ha compensado su fabricación de la batería y las emisiones junto con ese Tiguan de combustión. Por lo tanto, ya estamos empezando a reducir CO2 a partir de 30.000 kilómetros conducidos con ese coche. Pues fíjate, no son tantos, 30.000 kilómetros, mucha gente las hace en un año o en 2 años, o sea que súper bien. Ahora, David, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el color que más te gusta? Pues allí hemos podido ver dos colores, estaba en negro y en blanco, y la verdad que el negro no estaba nada mal, pero a este coche le dice mucho más el blanco, y además si lo montamos con el techo panorámico que tiene de opcional, que prácticamente hace un habitáculo que hay poco, ¿no?, que tapar, porque es entre el cristal delantero, los traseros y ese techo panorámico que tenemos en el techo, correctamente también tintado para el calor. Yo te diría que de los dos, por lo menos que he visto, me quedaría con el blanco. Ya veremos qué color después viene. Del ID3 me encanta ese color turquesa que he podido conducir y me he acostumbrado a él. Pero aquí, de momento, de estos dos colores, habrá que ver esa gama de colores, si hay alguna más distinto, porque también hay un opcional que puedes ponerle color bicolor, por ejemplo, el techo en negro y la carrocería en blanco. Así que veremos. Pero sí, ese bicolor a lo mejor con el techo en negro y la carrocería en blanco estaría bastante bien. Pues muy bien. A mí la verdad es que, David, las fotos que tenemos del ID4 en azul a mí me gusta bastante, ¿no? Yo creo que le pega. Además, Volkswagen, que ha sacado un montón de colores, como comentabas, por ejemplo, ese turquesa del ID3 también es muy bonito. Así que nada, me gusta mucho este coche, David, así que nada, esperemos que... Bueno, ¿se han hablado de fechas de cuándo vamos a poder verlo por las calles?
En mediados de marzo, finales de marzo, ya es posible que lo veamos con los concesionarios, así que ya queda muy muy poquito, en algo más de un mes o en un mes ya podremos tener en cualquier concesionario Volkswagen este ID3, que se me ha olvidado decir que la diferencia respecto al ID3, este ID4 en la parte trasera, que los faros, los pilotos traseros tienen una línea longitudinal que los une para hacer el coche todavía más ancho, y si lo ves desde atrás tienes una impresión de ver de una cuña, ¿no? Como que es un coche bastante agresivo, como que acaba en pico y que es más redondeado por la parte trasera. Es muy bonito, yo recomiendo a la gente que lo vea porque se va a llevar una grata sorpresa. Yo me lo esperaba mucho más pequeño y resulta que es más grande que un Tiguan, Miguel, y por dentro y por fuera. Así que me ha llevado pues, una grata sorpresa y un coche que muy a tener en cuenta, y que veremos que, como hemos dicho, pues al ser tan grande puede ser el único coche en la familia. A comprar, David. A comprar. Yo creo que ya la familia ya la tengo hecha, Miguel. Yo me iré a por ese ID3 porque ya no necesito más, pero a la gente que está empezando le va a venir muy bien el poder tener todo lo que quiere de espacio para meter el carrito. Incluso ha ido gente a ver el coche experta en golf que estaba diciendo que se quedaba alucinada porque le entraba la bolsa con los palos de golf tal cual, sin tener que doblarla ni ponerla en diagonal. Que perfecto, que a ellos bueno, si le parece bien a Tiger Woods y a Sergio García, ¿qué más queremos, no? Pues nada, todos los que juguéis al golf, a comprar un ID4 que podréis llevar los palos directamente al campo, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que es un vehículo que tendrá, bueno, será un completo éxito de ventas, igual que lo ha sido el ID3. Y bueno, yo por mi parte, David, hasta aquí el podcast de esta semana. Muchas gracias a David por haber estado en esa presentación y poder contarnos su experiencia con el ID4, a ver si, bueno, igual te lo dejan y lo puedes probar, o... A ver. Bueno, en cuanto llegue ya podremos seguramente probarlo y comentaremos, ¿no? Comentaremos un poco cómo se comporta, sobre todo ver qué consumos tiene y cómo es, ¿no? Ir un día a día con este coche, porque la verdad que va a resultar muy, muy fácil, va a hacer la vida muy, muy fácil a familias, ¿no? Que querían un coche eléctrico, pero que todavía no les cabía el carrito o la compra. Ya esta versión de gran autonomía ya tiene 5 plazas, ya va a ser un paso más, yo creo, en la gama ID. Y pronto lo veremos, así que como bien dice Miguel, hasta aquí el podcast de esta semana. La semana que viene hay sorpresa y hay de sorpresa. las gordas, así que hay sorpresa y de la gorda, sí. Manteneros al tanto, escribirnos si tenéis alguna consulta a podcast@pasateleléctrico.es y nos vemos la semana que viene, ¿no, Miguel? Nos vemos la semana que viene, David, y... ¡Pásate al eléctrico! ¡Au! ¡Au! Mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador, mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción, mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol, mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York. Mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy.